¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, una jornada en la cual quedan los ecos de muchas reuniones que hubo a lo largo de esta semana, pensando obviamente en aquellos temas que necesitan todavía mantener cierto consenso y buscar consenso por parte de los diferentes bloques en las diferentes comisiones. En el horizonte está ya una próxima sesión especial que están pidiendo los diputados nacionales del bloque de La Libertad Avanza. Estamos hablando con fecha el próximo 7 de agosto, en la cual se podrían tratar, por lo menos la intención del oficialismo es avanzar con algunos proyectos de ley que ya tienen despacho de comisión y que están referidos a el paquete de seguridad que ha enviado la ministra del área, Patricia Bullrich, a este Parlamento Nacional, y que hubo 2 o 3 comisiones que estuvieron trabajando al respecto. Uno tiene que ver con la venta de armas, otro tiene que ver, o la ley de armas concretamente, otro tiene que ver con delitos vinculados hacia las personas en lo referido a la integridad sexual, otros proyectos vinculados a acuerdos entre la República Argentina y convenios con diferentes países, eso ya va en el plano internacional, proyectos que ya tienen dictamen de comisión y que son necesarios debatirlos en el recinto, y habrá que ver si el oficialismo estructura y articula con los diferentes bloques políticos, más allá de la oposición dialoguista que tiene esta Cámara de Diputados, los diferentes proyectos para construir mayorías y avanzar con las iniciativas. En el medio, esperando, obviamente, aguardando proyectos que estén vinculados con la transformación económica, con la transformación del Estado, que es el área que hoy le compete al ministro Federico Sturzenegger. Por el otro lado, aguardando también proyectos que tengan que ver con los números, con lo económico específicamente, y que competen al ministro de Economía, Luis Caputo. Varios temas. En el medio también la posibilidad de avanzar por parte de los legisladores nacionales en la diplomacia parlamentaria, en la conformación y finalmente lo que es la reestructuración de las diferentes comisiones de acuerdos de amistad y de amistad con diferentes países, y esas comisiones que hubo que conformarlas. En los últimos días también hubo reuniones al respecto, es decir que una agenda intensa que tiene la Cámara de Diputados por estas horas, por delante, pero también más allá de lo que fue el gran debate que se dio en los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei, que fue el proyecto de ley bases y el proyecto de medidas fiscales, sancionados ambos por esta Cámara de Diputados, por el Senado Nacional, y en definitiva convertidos en ley. De todo esto vamos a estar hablando en la próxima hora y media. Esto es el Pasos Perdidos por aquí, por Diputados Televisión. Vamos a ver cómo está el clima, una jornada fresca aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahí lo tenemos, 11 grados, la temperatura, una mínima de 2, se sintió y mucho en la mañana de hoy. Para mañana ya por lo menos un poquito más calentitos, porque va a haber 12 grados, un grado más, una mínima de 3. Para el sábado, ya empezando el fin de semana, una máxima de 11, una mínima de 5 grados. Bueno, estamos en invierno y son las temperaturas que estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sin dudas, temperaturas muy bajas también en el sur de la República Argentina, y esto hace que, por lo menos en lo que tiene que ver con aquellos turistas que van a visitar el sur del país con la intención de esquiar, con la intención de disfrutar la nieve, bueno, puedan disfrutarla y van a tener nieve en exceso. Vamos a saludar a nuestro equipo, obviamente, y a integrarlo a este Pasos Perdidos de la jornada de hoy. Señor Gonzalo Salaverrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fer. Placer saludarte. Y pensaba, ¿no? Frío. ¿Y qué pasa si quiero ir a mi ciudad natal, a Mar del Plata? Porque no, está bien que no es el sur, no es el frío del sur, pero es un frío bastante interesante, ¿no? También, claro, pensando en las bajas temperaturas. Bueno, qué interesante todo lo que se está planteando, Fer, en la Cámara de Diputados. Ayer hemos tenido
una jornada con mucho tema variado, porque hemos visto la Comisión de Vivienda, hemos visto la Comisión de las medianas y pequeñas empresas, y una comisión también de discapacidad, en donde uno de los focos principales, además de lo que es, por ejemplo, la situación del registro de las personas electrodependientes, que los propios familiares han mencionado cómo ha bajado, cómo se ha reducido desde aproximadamente el 2015, 2016, 2017, en esos años donde se empezó a implementar fuertemente este registro, y cómo ha bajado en los últimos meses, claro. No por una cuestión de que no se quieran incorporar personas al registro de personas electrodependientes, sino por los requisitos. Pero además también hay una cuestión, que es el ANDIS. El ANDIS que está en una situación de evaluación, de reacomodamiento en cuanto a la cantidad de empleados que pertenecen y también que dependa del Ministerio de Salud. Hay un tema dentro del área de discapacidad que tal vez no está en concordancia con que el ANDIS dependa. La ANDIS en realidad, porque es la agencia. Claro. La ANDIS dependa del Ministerio de Salud. Ahí hay todo un debate, Fer, y me parece que también será de aquí en adelante un tema importante en esto del debate. Así como en Acción y Salud Pública se debaten distintos temas y por lo general suelen tener varias reuniones de comisión, en discapacidad me da la impresión de que se van a venir prontas reuniones referidas a este tema también. Bueno, es importante esto que vos decís, Gonza, porque lo que también está marcando que la agenda del Congreso está abierta para reuniones informativas, el Congreso abierto para que la sociedad participe conjuntamente con los diputados nacionales, informándole a los diputados nacionales, la Comisión de Vivienda, la Comisión de Discapacidad. Muchas de esas presentaciones terminan después siendo por parte de los legisladores nacionales, tomando, digamos, eco en esas presentaciones y terminan plasmándose en diferentes proyectos de ley. Es decir, que una agenda del Congreso que no se detiene. Totalmente, Fer. Una agenda del Congreso que tiene muchas aristas, que hace 2 semanas atrás lo único que estábamos hablando era la Comisión de Presupuesto, el plenario, la Comisión de Legislación General, el proyecto de ley de medidas fiscales y la ley bases. Hoy estamos hablando de otros proyectos, aunque también seguimos hablando de temas que tienen una, digamos, fuerte repercusión política, como es el Pacto de Mayo, como es lo que acaba de firmar el presidente con 18 gobernadores provinciales. Vamos a ver algunas imágenes también, porque muchos de esos temas, muchos de lo que sucedió el 9 de julio, lo que sucedió... El lunes a la noche o martes y el martes a la madrugada. ¿no? Martes al minuto 1 del martes, del 9 de julio, estas imágenes, ahí en la puerta de la Casa de Tucumán, en la ciudad de San Miguel. Ahí lo que estamos viendo, en definitiva, muchos de esos 10 puntos que se firmaron van a tener un correlato en este Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque se habla muchas reformas, se habla de reforma tributaria, se habla de reforma previsional, se habla de reforma en lo que tiene que ver con la coparticipación federal. Sí, totalmente, y por eso la importancia de ver en las imágenes, dentro de lo que es lo que fue en realidad la firma del Pacto de Mayo, la presencia de 17, ¿no, Fer? Fueron 17 gobernadores que estuvieron presentes. Obviamente que uno, cuando veía los saludos con el presidente Javier Milei, podía notar mayor o menor euforia. No pasa por una cuestión de lo que uno piensa o no, sino de lo que se vio básicamente, pero que desde distintas provincias entienden que es importantísimo este Pacto de Mayo, teniendo en cuenta lo que puede venir de aquí en adelante, claro. Fer, que justamente son todos los impuestos coparticipables, es el dinero que la nación le gira a las provincias y que después decanta en los depósitos en los sueldos de los empleados públicos, por ejemplo, de las obras que se puedan realizar, de la infraestructura, de la producción. Bueno, son muchas aristas que las provincias necesitan justamente, así como sucedió, por ejemplo, con la determinación en su momento del gobernador de Tucumán, Jaldo, en generar con sus diputados, que son 3, encabezados por Agustín Fernández, el bloque Independencia. Bueno, ahí estábamos viendo imágenes de lo que fue el lanzamiento del Pacto de Mayo, este momento histórico para la presidencia de Javier Milei,
porque estaba esperando un momento. Lo quiso firmar el 25 de mayo, pero faltaban elementos, faltaban las leyes, faltaba la sanción de la ley bases y la ley de medidas fiscales. Finalmente logró tenerlas y a partir de eso puede tener esa fecha también como de, más allá de un relanzamiento del gobierno, de marcar un hito en cuanto a su gestión, a los 6 meses de gestión, marcar este punto de inflexión en torno a las políticas a seguir, políticas de Estado, resumidas en estos 10 puntos, que van más allá de los 10 puntos. Sí, y también hay otro tema importante, que es cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué función cumple cada persona cercana al gobierno de Javier Milei cuando, por ejemplo, no había tenido un nombramiento? Cuando nos referimos a un nombramiento es básicamente un puesto, un ministerio, claro, una secretaría. Bueno, la presencia de Federico Sturzenegger ya como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, entendiendo que el rumbo de muchas leyes que van a venir aquí al Congreso parten de la base y del trabajo, sobre todo, de todo el equipo del presidente de la Nación, pero sobre todo encabezado también por este nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, hace entender que ahora sí habrá un panorama de aquí en adelante de lo que venga, que tendrá que tener nombre y apellido, claro, podemos decir, o cuerpo en esta famosa ley hojarasca, en donde se van a desregular algunas cuestiones y en donde se van a generar distintos proyectos. No será tal vez con el volumen en cuanto a la cantidad de artículos de la ley de bases, pero sí que seguramente tendrá algunas leyes importantes. Algunas ya las mencionó el propio Sturzenegger. Y que sin lugar a dudas va a ser un momento también de mucha discusión por parte del Congreso, por parte de los diferentes bloques políticos en esta Cámara de Diputados de la Nación, lo que hemos visto en los debates respecto a la ley bases, en cada una de esas iniciativas que el Ejecutivo envíe a este Congreso Nacional, va a generarse discusiones hasta esperar lo que va a ser la gran discusión del presupuesto 2025. Ahora, hablando de discusiones, esta semana como uno de los temas centrales, Gonza, y vos lo estuviste señalando, lo estuviste marcando, tiene que ver con la reunión de la Comisión de Discapacidad. Comisión que preside el diputado Daniel Arroyo. Sí. Él no presidía esa comisión, la presidió a partir de este año. Claro. Porque anteriormente había otros legisladores que estaban encabezando esa comisión, pero también que sirvió para hacer una reunión informativa respecto a diferentes situaciones que vive hoy la República Argentina, donde entre ellos están los pacientes y familiares de pacientes electrodependientes. Sí, que ayer estuvieron presentes, inclusive con sus hijos, sí, presentes, algunos de sus hijos, de una baja edad, que requieren, por ejemplo, la asistencia a través de una silla de ruedas específica, es decir, es como un carro, básicamente, pero en donde necesita una cierta comodidad y, sobre todo, dependiendo de un aparato electrónico para la supervivencia, básicamente. Después también hubo testimonios de familiares que han sufrido la pérdida, por ejemplo, de los familiares a través de distintas enfermedades electrodependientes, y así como también de las propias personas que requerían, claro, justamente. Pero fue una reunión que seguramente será la primera de varias que vendrán. Bueno, hay placas, tenemos placas, tenemos información detallada de lo que pasó en esta comisión. Sí, en realidad sí, tenemos unas placas, Fer, referidas a un tema que había preparado y que tiene que ver con un tema de actualidad, y es sobre la trata de personas. Okay. Es un tema referido a la trata de personas que, si nos ponemos a pensar, obviamente, con lo que ha sucedido, con este caso que ha trascendido obviamente a todo el país, sí, de punta a punta, el caso de Loan, distintos diputados han presentado iniciativas para mejorar, para actualizar, y creo que esto va de la mano con lo que se quiere hacer con muchas regulaciones respecto a lo que tiene que ver con la Constitución Nacional, al Código Penal, entre otras cosas. Esto lo que marca también, Gonza, es cómo todo lo que le pase a la sociedad, cómo tiene una repercusión aquí en este Congreso. Sí. Todo. Estamos hablando del caso Loan, pero estamos hablando de modificaciones en el Código Penal que son, en algunos casos, proyectos. El que está discutiéndose en el Senado, el de Carolina Lozada, sí, lo presentó en el año 2022. No lo presentó ahora porque desapareció Loan.
lo presentó en el 2022. Lo que sucede con Loan motoriza al Congreso a decir, bueno, tenemos que discutir este tema, que lo dejamos ahí como prioridad, lo dejamos en segunda instancia porque la prioridad pasó por la discusión de otros proyectos y es necesario rediscutir. Aquí en el Senado se discute un proyecto, en la Cámara de Diputados este proyecto de Brugge también está relacionado o reimpulsado por esta situación. Sí, y fíjense que les traje, Fer, para que podamos analizar y observar por dónde va la legislación, 3 proyectos de diferentes diputados de diferentes bloques, y fíjense que hablamos de diputados de renombre que han presentado iniciativas como para mejorar el Código Penal. Pero el Código Penal, en este caso puntualizando el artículo 145, que básicamente a lo que apunta es a las penas. ¿A cuántos años de prisión reciben las personas que están involucradas en un caso de trata de personas? Bueno, primero voy a arrancar con un dato importante. Hay una línea, que es la línea 145, la cual uno puede levantar el teléfono y se ve una situación en donde hay explotación infantil, en donde hay una red de trata, donde hay una situación en donde cree que uno puede aportar, existe, que es la línea 145. Esto es básicamente en el marco del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas, que registran entre el año 2015 y el año 2023, esto es una característica o una estadística en realidad bastante actualizada, faltaría obviamente del 23 al 2024 que está en curso, se han recibido 4.826 llamadas a esta línea 145, para que se entienda que las estadísticas que estamos mencionando son directamente de esta línea que mencionamos, de las cuales aproximadamente, porque hay algunos números ahí que se pueden llegar a confundir, aproximadamente un 30% hablan de una explotación laboral. Es decir, ¿para qué se extrae, se roba un niño, se lo transporta, por ejemplo, a otro país? Bueno, justamente para la explotación laboral. Estos son números alarmantes, estamos hablando sí de muchos años, entre el 2015 y el 2023, pero no dejan de ser 4.826 llamados, que no nos olvidemos, detrás también tenemos que sumarles los llamados que no son, por miedo, por temor, y aquellos casos que son totalmente invisibilizados, Fer. Es decir, esta cifra es simplemente algo oficial de personas que se animaron a levantar el teléfono y decir, acá hay un caso de trata de personas. Bueno, ¿qué pasa con el artículo 145 del Código Penal? Quiere ser modificado por lo menos 3 diputados que han presentado estos proyectos en el último mes. No es que lo presentaron el año pasado, a comienzo de mes, es muy actual. Bueno, el primero es un proyecto del diputado Juan Brugge, de Hacemos Coalición Federal, de la provincia de Córdoba, que lo que hace es dejar las mismas penas, que es de 4 a 8 años de prisión, por la explotación explotación justamente laboral, y que puede afectar la integridad psicofísica. Le suma el atenuante que no es solamente que pueda afectar en el carácter físico a la persona, sino también en lo psicofísico. Algo muy interesante, es donde apunta justamente el proyecto de Juan Brugge. El siguiente es el de María Eugenia Vidal, la diputada del PRO, que representa a la provincia de Buenos Aires, que lo que hace es básicamente un poco sectorizar las penas según algunas características distintas, por ejemplo, como puede ser la menor cantidad de edad, por ejemplo, de 18 a 13. Ahora lo vamos a repasar. Modifica el artículo 145 ter, aquel que ofreciere, captare, transportase o traslade dentro del país o fuera del país a una persona en el carácter de lo que estamos mencionando. María Eugenia Vidal dice en su proyecto que aquellas personas menores de 18 años que sean justamente trasladadas para lo que sea cualquier ejercicio dentro de lo que es la trata de personas, tenga una prisión de 5 a 15 años justamente en la cárcel. Si son menores de 13, le suma un año al mínimo, es decir, de 6 a 15 años de prisión. Y acá viene también otro atenuante que le suma al proyecto, y para aportar a el artículo 145 puntualmente, aclaro, el proyecto de Brugge es simplemente
uno o dos artículos que apuntan a este artículo. El de María Eugenia Vidal cambia otros artículos del Código Penal, pero en este caso vamos a apuntar a las penas, que es el artículo 145 del Código Penal. 10 a 15 años de prisión si en el medio hubiese engaño, fraude, violencia, amenaza o intimidación, algo que ya lo dice el Código Penal, pero además le suma otros atenuantes, como por ejemplo que pueda ser un familiar, tutor, familiar directo, indirecto, funcionario, por ejemplo, entre otras cuestiones, o educador que se dedique justamente a la educación, entre otros, no puse algunos porque el listado obviamente es mucho mayor, pero que se entienda obviamente a lo que quiere apuntar María Eugenia Vidal. Si el hecho es cometido por 3 o más personas organizadas, que aquí me parece que va en consonancia, Fer, al tema de las organizaciones criminales también, es lo que apunta en uno de los ítems, de 10 a 15 años, si no es solamente una persona, si somos, por ejemplo, una organización de más de 3 personas, bueno, ahí también aplicaría esa pena a estas personas. O si las víctimas fueren 3 o más, en este caso, es decir, no es que se traslada a una sola persona, sino que 3 o más personas, también 10 a 15 años. El otro proyecto es de Ramiro Gutiérrez, el diputado de Unión por la Patria, que incorpora el artículo 145 cuater, que dice prisión de 3 a 8 años al que elude procedimientos o intervenga o en la transacción, justamente la transacción, por ejemplo, de lo que puede ser la salida del país de la persona, por ejemplo. Siguiente placa para seguir entendiendo este proyecto de Ramiro Gutiérrez. Y 4 a 12 años de prisión, también lo que aplica, si la víctima es afectada física o psíquicamente, algo que también mencionábamos en el proyecto del diputado Bruje. Y si el autor fuese funcionario o haya sido también. Aplica algunas cositas puntuales referidas a la función de la persona que está dentro de la organización de la trata de personas, o por ejemplo si es profesional de la salud, educación, entre otros, o funcionario de protección de niños, entre otros. Se aplican muchas cosas, como por ejemplo si tiene habitualidad al tráfico de niños, claro, fines de explotación sexual y o laboral, y transferencias con lucro, que aquí lo que involucra también, Fer, es por ejemplo lo que significa la venta de órganos, claro, entre otras cuestiones. Son algunos de los proyectos que por lo menos se han presentado en el último mes, para que entiendan que son diferentes bloques, diferentes diputados que están en este momento en el Congreso con proyectos presentados para modificar el Código Penal de la República Argentina. Es interesante esto que vos señalás, y un agregado. Sí. En la Comisión de Justicia del Senado Nacional se está discutiendo el proyecto de Carolina Lozada, que se aprobó en general por unanimidad, 63 votos en el Senado, y se está discutiendo en particular, artículo por artículo. Hubo, en la reunión informativa de ayer, se invitaron a diferentes jueces, entre ellos Mariano Borinsky, un juez de la Cámara de Casación. Y él lo que planteó, esto que vos bien señalás, por ejemplo, en muchos de los proyectos, en la mayoría se señalan, por ejemplo, que se utilizan los verbos entregar, retirar, acompañar. Lo que pidió Borinsky al Senado, y que seguramente se lo planteará a los diputados, para facilitar el trabajo de los jueces, para que no queden dudas, dicen, cuando ponen entregar, al lado póngale la palabra ilegalmente. Claro. Porque dice, cuando uno hace una adopción, está haciendo una entrega de un niño, claro, en adopción. Pero es legal. Pero es legal. Claro. Entonces, para evitar dudas, claro, entregar ilegalmente, retirar ilegalmente. Acompañar ilegalmente. Claro. Esa palabra es fundamental para la justicia. Sí, para la justicia. Bueno, por algo también cuando traemos para explicar un proyecto, Fer, sí, ponemos estas palabras como trasladare, claro, transportare. Bueno, ¿por qué? Porque son verbos que después, a la hora, como vos decís, de que la justicia lo tome en cuenta, aporta. Claro. Aporta a decir, bueno, ¿qué daño le causó a la persona? ¿Solamente físico? ¿Y psíquico no? Claro. Bueno,
Son algunas de las cuestiones que son Bueno, detalles. Gonza, nos vamos a la pausa. Dale. Pausa, esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, y regresamos enseguida. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Repetimos una jornada en la cual hubo algunas reuniones, básicamente lo mayor o lo más fuerte en lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria se vivió el martes, se vivió en la jornada de ayer miércoles y por supuesto se van diagramando diferentes reuniones de comisión, se van diagramando diferentes trabajos en esta Cámara de Diputados pensando en el horizonte una próxima sesión, por lo menos así lo pidió La Libertad Avanza, para el próximo 7 de agosto. Vamos a saludar al segundo también integrante de este equipo, señor Antonio Ricovene. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, buenas tardes para vos, para Gonza, para toda la audiencia. Sí, y también pensar cómo van a llegar los bloques después de un receso que si bien va a ser de la actividad pública, de lo que solemos ver en el trabajo de comisiones, en las sesiones, sí va a haber mucho trabajo fuera de agenda de los diputados pensando en el armado de cada uno de los bloques. Recordemos el PRO que queda fragmentado y empieza una vez más a reflotarse la posibilidad de un interbloque con La Libertad Avanza. Por ahora no hay nada en concreto, pero cada crujido que tiene el bloque del Partido Amarillo empieza a resonar en la Libertad Avanza y también entender que la diferencia que empieza a haber en el PRO a partir de la conducción, por un lado de Patricia Bullrich y por otro lado de Mauricio Macri, esclarece un poco las aguas de con quién negocia el oficialismo cada vez que negocia, ¿no? Sabemos que hay un sector vinculado al gobierno que no tiene mucha afinidad con lo que tiene que ver con Mauricio Macri, que respalda a la ministra Bullrich en la cartera de seguridad, y en ese espacio, bueno, aparece la posibilidad de estos movimientos políticos, bueno, ver cómo repercuten acá en esta Cámara. Bueno, a ver, el bloque del PRO trató de señalar en los últimos días, previo a lo que iba a ser esta definición respecto al PRO, en lo que tiene que ver con la conducción, lo que tiene que ver también con su Congreso, y en definitiva también las diferencias entre Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó en claro, por lo menos intentó que esa situación no tenga repercusión en el Congreso Nacional. Algo difícil. Sí, algo difícil porque sin lugar a dudas hay posicionamientos políticos y los posicionamientos políticos hay diputados que responden a sus líderes, ¿no? Y por lo menos así se ve acá. No, y ahí, Fer, lo que también es interesante de ver tiene que ver con cómo va a ir cada uno de estos bloques replanteándose para esta segunda parte del gobierno de Javier Milei, ya pensando con una ley base sancionada. ¿Qué tiene que ver? Bueno, que cada uno va a querer impulsar su agenda, llevar adelante sus distintos temas y también darle algunas críticas a los proyectos que puedan venir del gobierno. Bueno, y hay que estar atento a otro tema, más allá de los proyectos, hay que estar atento a un tema que tiene que ver con el DNU 70/2023, que ya desde hace tiempo, recordemos que fue el primer DNU que firmó el presidente de la Nación, un amplio abanico de reestructuraciones del Estado por intermedio del DNU. Esto generó que haya planteos de un lado, de otro, de los sectores políticos. Hubo un rechazo por parte del Senado y el DNU que está aquí en la Cámara de Diputados. Vigente, porque la norma indica que mientras el DNU no sea rechazado por el Congreso, tiene plena vigencia y está vigente en toda la República Argentina. Cuestionado judicialmente en alguno de los capítulos, pero lo cierto es que tiene vigencia plena en toda la República Argentina. La sanción
por parte o el aval que le pueda dar una Cámara, con una sola Cámara ya el DNU tiene ratificación parlamentaria. Bueno, por ahora lo trató únicamente el Senado y lo rechazó. Está en una situación por ahora inerte, ahí acá en la Cámara de Diputados, pero varios diputados dicen que, y recuerdan, que en conversaciones políticas señalaron, primero, que el gobierno tenga las dos leyes que está pidiendo, ley bases y la ley de medidas fiscales, y después habrá que ver cuál es la suerte del DNU 70/2023. Bueno, la ley bases y las medidas fiscales ya están aprobadas por este Parlamento Nacional. Veremos en las próximas semanas a ver qué es lo que ocurre con el DNU 70/2023. Dentro de la actividad del Congreso está la conformación que decíamos antes de los grupos de amistad, la diplomacia parlamentaria. Tema también central esta semana. Sí, Fer, porque se han constituido dos grupos parlamentarios, uno con Rusia, en donde, bueno, ha quedado justamente ya el trecho entre los diputados y justamente la Federación Rusa, sí, para continuar con la agenda que se suele realizar con distintos países, en este sí, caso, bueno, hablamos de Rusia, pero que lo que suele hacer es primero tener un acercamiento dentro del ámbito del Congreso Nacional y después sí, ante cualquier cuestión que compete a ambas naciones, bueno, también se puede llegar a dar un lazo mucho más cercano. Hay reuniones que se dieron con Rusia, como vos bien decís, con la Federación Rusa, sí, y con Francia. Exacto. Que se crearon las dos reuniones de amistad. Ahí está el embajador de Francia, y los diferentes diputados nacionales. El diputado Hernán Lombardi quedó como presidente, ahí está en imagen, quedó como presidente de este grupo de amistad. César Trefinger, el vicepresidente. Trefinger es diputado por La Libertad Avanza. Y destacaron obviamente la valoración de los vínculos económicos y humanos de la diplomacia parlamentaria fortalecida a partir de estas reuniones que se van concretando y que se van armando, en definitiva, los diferentes grupos de amistad entre Argentina y diferentes países, en este caso Francia. Sí, también han remarcado desde bueno, la referencia del país francés lo que significan las similitudes entre el Congreso argentino y el francés, en la diplomacia moderna que se apoya en los pueblos, otro de los temas fundamentales, y también podemos hablar de la presencia, como vemos ahí al diputado Mayoraz, lo vemos también a el diputado de La Libertad Avanza, que veíamos en imágenes, como Lisandro Almirón, también estuvo presente, y no solamente presente, sino que forman parte. Ahí la vemos a la diputada Vázquez del PRO, sí, antes la veíamos, por ejemplo, a la diputada Ginocchio, Eduardo Tonioli de Unión por la Patria, Leopoldo Moró es parte también de este grupo parlamentario, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, Aldo Leiva de Unión por la Patria, Emilia Orozco, la diputada por la provincia de Salta de La Libertad Avanza, y Florencia Cariñano de Unión por la Patria. Fueron, bueno, los que estuvieron presentes y además que ya forman parte de este grupo parlamentario de amistad entre la República Argentina y Francia. Sí, y ahí está el embajador Román Luis Nadal, es el Román Luis Nadal, el embajador de Francia ante la República Argentina, ahí en el Salón Delia Parodi, en esta primera reunión del Grupo de Amistad de Argentina y Francia, y que seguramente habrán hablado también de las repercusiones en torno a lo que fue la elección francesa del pasado fin de semana. Sin lugar a dudas, la situación política que se ha dado en el país galo a partir de las elecciones. Otra de las reuniones que vos, Gonza, habías señalado, que tiene que ver también con la creación del grupo de amistad entre Argentina, en este caso, con la Federación Rusa. Exacto. Y ahí está la bandera de Rusia en el Parlamento Nacional, en el Salón Delia Parodi, y que tiene como presidenta de esta comisión a la diputada nacional Marcela Pagano de La Libertad Avanza. Sí, estuvieron presentes Trigán Zagarian de la Embajada de Rusia, Olga Muratova de la Casa de Rusia, diplomáticos, miembros de la colectividad rusa. Bueno, aquí donde se ha puesto el foco es
en cuestiones de educación, de cultura rusa, sobre todo en la República Argentina, que es un poco la representación, Fer. Por eso en muchos de estos encuentros, históricamente, no digo en estos puntualmente, sino que recuerdo... Aquí en la Cámara, por ejemplo, a veces suele hacerse esto de que cuando se hace una presentación de una muestra de las provincias, se suele traer elementos, sean comestibles o no, de las provincias, así como también lo que significa la representación de los países aquí, como en este caso de Rusia, en la República Argentina. Esto se llevó a cabo, bueno, lo vemos también en el Salón Delia Parodi, que está siendo protagonista de muchos de los encuentros de los grupos parlamentarios. Vos decías recién que Marcela Pagano, la diputada de la Libertad Avanza, quedó como presidenta y enfatizó la importancia de la cultura, la sinergia y de conocer a los rusos, a los ciudadanos rusos en la República Argentina para poder estrechar esos lazos. Bueno, también, ahí está. Sí, también contó con la participación, como bien decía Gonza, de Triander Gassian, el primer secretario de la Embajada de Rusia en la Argentina, que resaltó la apertura de Rusia para poder desarrollar estas relaciones bilaterales y consideró el GPA, este grupo parlamentario de amistad, como un primer paso importante en ese camino. También estuvo la intervención de Olga Muratova, estamos hablando de la directora de la Casa de Rusia en Argentina, que explicó las actividades de la institución para preservar la cultura rusa en este país. También mencionó la promoción de la educación rusa y la cooperación con universidades argentinas y rusas. Bueno, y la presencia de, como estamos viendo, de legisladores de diferentes bloques políticos. Acá no hay un solo bloque que esté conformando este grupo de amistad. Hay de todos los bloques, de todas las representaciones. Lo vimos antes en Francia, lo vemos ahora con la Federación Rusa y lo hemos visto a lo largo de la semana, porque en estas últimas 2-3 semanas se han ido conformando muchas comisiones. Sí, y hay algo muy importante para destacar, Fer, porque tal vez para el ciudadano común que se va informando de si un presidente u otro tiene una relación, un vínculo estrecho o menos estrecho con el presidente, por ejemplo, de Rusia, el presidente de Francia, el presidente de Italia, el presidente... Bueno, aquí es diferente porque acá estamos hablando de lo que significan los congresos, lo que significa en este caso la relación y el vínculo de los diputados que siempre necesitan tener este vínculo internacional con las diferentes naciones y que esto va más allá de lo que pueda ser el pensamiento político en sí, de los gobiernos de turno, claro. Para que se entienda también la importancia que esto siempre se respeta en el ámbito del Congreso. Bueno, ahí está, la diplomacia parlamentaria que sobresale también dentro de la actividad que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema porque tenemos que hablar también de otros proyectos, de iniciativas que van ingresando a este Congreso Nacional. Uno tiene que ver con el juicio en ausencia, ¿no? Uno enseguida, la imagen que se viene es los atentados a la AMIA, el atentado a la Embajada de Israel, los juicios a llevar a cabo en la República Argentina y anunciado por el Gobierno Nacional, anunciado por los ministros del área, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tony, ¿hay fechas para empezar a discutir estos temas? Bueno, Fer, es un proyecto que se presentó recién ayer en la Casa Rosada, con la participación, decías recién, de Cunio Libarona, de Patricia Bullrich, que trabajaron en esta iniciativa, que fue parte de la campaña de Bullrich cuando fue candidata a presidenta. Recordemos que salió tercera en la elección. Y bueno, buscan llevar a cabo esta iniciativa. La intención es empezar a tratarlo en las comisiones después del receso. Para eso, bueno, pensar en un proyecto de ley junto con el ministro de Justicia, pero que, como te decía, ya lo venían preparando, ya lo venían trabajando por lo menos de mucho antes. Es un proyecto que permitiría juzgar a los acusados por delitos gravísimos, aunque no estén en la Argentina. Y lo que aparece siempre es, bueno, la posibilidad de que se le garantice el derecho a la defensa, a las personas que están siendo juzgadas en un territorio en el que no están presentes. Se aceptaría para determinados tipos de delitos, no para todos, entre ellos los delitos gravísimos. Y lo primero que aparece tiene que ver con el atentado a la AMIA. Recordemos que la semana que viene se va a estar cumpliendo 40 años de la tragedia, 30 años de
la tragedia de la AMIA en Argentina. Y bueno, busca ser también reparador para las víctimas, que se pueda juzgar de una vez por todas a los acusados, a los responsables de esto. También es para los delitos graves fijados en el Estatuto de Roma. Esto tiene que ver con el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Por eso decíamos, Fer, ¿no?, la importancia de que no sea para todos, sino para este tipo de delitos en particular. El proyecto también habilita el juicio en ausencia para los delitos de desaparición forzada de personas, tortura, financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva, pensando, bueno, Argentina tiene también otro caso vinculado con lo que fue el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. También son algunos de los puntos que se ponen en la mira a la hora de pensar, bueno, qué tipo de juicios podrían ser llevados a cabo en ausencia. También tenemos que tener en cuenta las definiciones que llegaron desde el gobierno, porque lo plantean como un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima ante la justicia, que tengan el mismo acceso a la justicia las víctimas que tienen a sus acusados en el país como las que no tienen sus acusados en el país. Es uno de los puntos que se debatió en este Congreso cuando se aprobó la ley de víctimas. Fer, vos recordarás, una ley muy debatida, muy trabajada, con distintos consensos de asesores, de diputados, de senadores, donde participaron organizaciones de víctimas y demás. Bueno, esto es uno de los puntos que quedó pendiente trabajar, y que el gobierno de Javier Milei, a través de sus ministros, lo presentan. Tenemos una plaquita más para recordar que este juicio en ausencia funciona en países como España, Alemania, Austria, Francia e Italia. Tiene que ver con, bueno, los reparos para los crímenes internacionales, los crímenes de guerra, para los atentados también, al igual que, bueno, es el caso de la AMIA. Y también plantea el proyecto que deben extremarse los recaudos que garanticen el ejercicio de la plena defensa en el juicio. Es decir, que la persona que está siendo juzgada, por más que no esté en el país, tenga su derecho a la defensa. Obviamente que si en algún momento para esa defensa decide venir al país, se le abren las puertas para que participe del juicio. Claro. Bueno, sí, es importante, mientras vos ibas relatando algunos puntos centrales, antes de ver la última placa, yo recordaba el caso de Francia, ¿no? A uno de los represores de la República Argentina, Astiz, sí. Francia lo juzgó en ausencia en su país por la desaparición y muerte de las monjas, a partir de esta posibilidad del juicio en ausencia, que sí ya está funcionando, bueno, no solo en Francia, sino en los países que vos estabas destacando, como también Italia y otros países en el cual se pueden llevar adelante estos juzgamientos. Habrá que ver ahora los tiempos que va a tener el Congreso para esta discusión. Me parece que también es otro de los temas relevantes que van a estar en la agenda de la Cámara de Diputados, en la agenda del Senado Nacional. Veremos por qué Cámara ingresa. Sí. Todavía no se sabe. Se entiende que por la Cámara de Diputados. Ah, entrará por acá. Sí. Bueno, entonces se va a abocar la Cámara de Diputados a estos temas, sumándole los que ya venimos hablando, que son bastantes. Claro, Fer, y hay que tener en cuenta que inclusive aquí en la Cámara de Diputados ya está pedida una sesión especial para el próximo 7 de agosto, sí. Con 14 temas que van a estar dándose en detalle, sobre todo en el debate, y veremos también cómo se da la discusión, porque tratando de pensar si sería la primera sesión que se va a dar pedida por La Libertad Avanza, que no tenga que ver con la ley de bases, no, claro. Y que vaya a tener un temario como estábamos acostumbrados a ver habitualmente antes de la era Javier Milei como presidente de la Nación, con un temario robusto, potente, es decir, que tiene muchos temas y que no tienen que ver exclusivamente ya con el tratamiento y el debate de la ley de bases. Entre ellos, bueno, ¿qué pasa con los datos genéticos? Sí. Se quiere ampliar este registro para que no sean únicamente las huellas en los casos de, bueno, violar la persona por alguna cuestión de violencia sexual, por ejemplo. Y esto se puede llegar a ampliar para todos los casos. Recordemos que dentro de los aspectos que tiene este proyecto y en sus fundamentos, cita un caso que creo que fue en Mendoza, en donde
básicamente asesinaron en un robo a una persona que trabajaba en una verdulería y que gracias a los datos, porque obviamente creo que Mendoza ya tiene su propio registro, lograron detectarlo, detenerlo y a través de las huellas y de su dato genético justamente pudieron registrar que además ya tenía antecedentes no solamente por acoso sexual sino también por otro delito. Así que veremos cómo se da bueno, todo este temario que es mucho más extenso y que podemos repasar si querés en el próximo bloque. Sí, sin lugar a dudas también ese proyecto me parece que también tiene que ver con adecuar la ley a lo que fueron lo que son las nuevas tecnologías. También. ¿No? Entonces, por lo tanto, más allá de que ya haya una ley de un registro de datos genéticos, se está modificando para reactualizarlo. Eso como uno de los puntos centrales y que forman parte de ese paquete de medidas o de proyectos enviados por el Ministerio de Seguridad aquí al Congreso Nacional, en la cual la comisión que encabeza Laura Rodríguez Machado, la de legislación penal, sin dudas estuvo trabajando prácticamente ininterrumpidamente desde hace varios meses. El tema que estaba eclipsada por la ley de bases. Sí. Todos estábamos atentos a lo que pasaba con la ley de bases y con las medidas fiscales en diputados o en el Senado y después la vuelta a la Cámara de Diputados. Pero en el medio había actividad parlamentaria y por eso se puede hacer una sesión y planificar una sesión para el 7 de agosto con varios temas ya con dictamen de comisión. Claro, exacto. Y recordemos que inclusive hasta en algún momento pensamos que podría llegar a haber venido aquí a la Cámara de Diputados la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, porque la propia Rodríguez Machado nos había dicho en una entrevista que en caso de que así lo requiera, la Comisión de Legislación Penal en el tratamiento y en las distintas comisiones informativas que hubo referido a este tema, ella estaba dispuesta a venir, la ministra Bullrich, pero bueno, después obviamente no hubo un requerimiento en este caso de que venga porque fue, entiendo, muy rico el debate que se dio en las distintas comisiones, pero Fer es uno de los temas, el de ampliar el espectro y que no sea solamente para aquellos delitos que sean contra la integridad sexual de las personas, sino que se amplíe los datos genéticos para todos los delitos. Hablando de los proyectos sobre el tema de seguridad, la ley antimafia todavía no tiene dictamen. No. Ahí está avanzando, estuvo el gobernador Puyaro, el gobernador de Santa Fe, pero todavía no hay dictamen de comisión. Sí, es uno de los puntos que todavía están pendientes de resolución, a la espera también de, bueno, esos acuerdos que puedan poner en funcionamiento, porque se necesita el aval de los gobiernos provinciales también para ver si realmente pueden llevar a cabo ese proyecto de ley antimafia que piensa el gobierno central. Sí, una de las diferencias que se planteó respecto a el combate a las mafias, el combate al narcotráfico, el combate a la delincuencia, en el caso de Santa Fe puntualmente, el gobernador Puyaro vino con su ministro de Seguridad y lo que planteaban que Santa Fe tiene también una ley. En el mismo sentido con la que se está discutiendo aquí en el Congreso Nacional. Nada más que es mucho más dura en cuanto a las penas la ley que ya está rigiendo en la provincia de Santa Fe que el proyecto a nivel nacional que se viene discutiendo. Claro. Y que son referencias también, Fer. Sí, son referencias que se toman de las provincias y que pueden llegar a ser legislación a nivel nacional. Bueno, uno es el caso de los datos genéticos que mencionaba recién. Sí. Copiar modelos como por ejemplo lo que hoy existe en Mendoza. Bueno, que podría ser muy importante para no solamente la resolución, sino para la investigación de cualquier delito que se ha cometido en la República Argentina, porque hablamos del Código Penal. Claro. Aquí lo que se quiere modificar es básicamente el Código Penal. Bueno, desde varios aspectos se quiere modificar el Código Penal en varios de sus capítulos o artículos con diferentes proyectos de ley. Las discusiones que se van dando en este Congreso Nacional, en este caso en la Comisión de Legislación Penal, con dictámenes, proyectos que van a llegar al recinto de la Cámara el próximo 7 de agosto. Habrá que construir mayorías, habrá que construir consensos, parecería que son temas que tienen aval de diferentes bloques políticos. Veremos, es un amplio temario para la sesión del próximo 7 de agosto. Veremos finalmente cuál es el consenso que logra el oficialismo, la Libertad Avanza. El pedido de sesión especial lo firman varios diputados de la Libertad Avanza, firman también varios diputados del PRO,
veremos cómo se va construyendo mayorías el oficialismo para poder tener esos 129 legisladores para avanzar y para comenzar la sesión y después para ir votando cada uno de los proyectos de ley. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Pasos Perdidos y regresamos enseguida. Seguimos por acá por Diputados Televisión. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión en una semana en la cual decíamos la reunión de la Comisión de Discapacidad por un lado, por el otro lado la reunión de la Comisión de Vivienda por el otro, también en reuniones informativas, recibiendo a distintos actores, distintos referentes, temas que muy posiblemente se terminen plasmando en diferentes proyectos de ley. Sí. A partir de lo que van recibiendo los legisladores nacionales, ¿no? Sí, sí, la iniciativa empieza a estar en, bueno, darle lugar también, como un poco devolverle el favor a los aliados que hicieron que se sancionara la ley base, el pacto fiscal, bueno, haciendo que tengan espacio también sus proyectos. Claro. A ver, en el momento en el cual se venga la discusión respecto al presupuesto 2025, parte de esto que estamos diciendo, por un lado el tema de vivienda o por el otro lado otros proyectos de ley que puedan enviar los legisladores nacionales, todo lo vinculado con los números, obras públicas, principalmente muchos gobernadores van a tener un contacto directo con el Congreso pensando en mejorar sus situaciones internas, puertas hacia adentro de sus provincias, en torno a el financiamiento por parte del Estado Nacional de obras públicas. Eso se va a dar en la discusión de presupuesto. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y también al mismo tiempo, Fer, se siguen presentando iniciativas que son para celebrar algunas acciones. Por ejemplo, un proyecto de la diputada Campagnoli que ha presentado hace unos días atrás, referido, por ejemplo, a celebrar básicamente lo que es la negativa de un club de fútbol que es Vélez Sarsfield a quitar el sponsor referido a una casa de apuestas. Casa de apuestas que ha sido sponsor oficial de la Liga Profesional de Fútbol, que tiene como personaje icónico al arquero de la selección argentina, sí, que envía un mensaje distinto. Ya se empiezan a ver estos mensajes distintos de el mate puede ser dulce o puede ser amargo, pero si querés jugar,
y entrar en la ludopatía. A ver, para llegar a la ludopatía igual es un poco más avanzado, pero para jugar tenés que ser mayor de 18 años, claro. Como uno de los mensajes fuertes que se empiezan a ver en este cambio de publicidad. También hay otros proyectos que se van presentando, por ejemplo, para cambiar el reglamento interno de la Cámara de Diputados, y uno tiene que ver, por ejemplo, cuando se pide la creación de un instituto, por ejemplo, empezar a señalar por escrito, más allá de lo que ya dice el reglamento de la Cámara, bueno, ¿cómo se va a financiar? ¿A quiénes va a beneficiar? ¿Cuál es el universo, por lo menos, que se pretende beneficiar? Es decir, para que sea un poco más estructurado cada uno de los proyectos que se presentan en este sentido y que no queden sueltos como artículo 1 que se cree el instituto para, no sé, ayudar a tal sector de la sociedad, sino que haya una referencia más estructurada, más específica, por ejemplo, de la presentación de estos proyectos, que tiene, por ejemplo, entre sus firmas de acompañamiento Silvia Lospenato, claro. una diputada de renombre dentro del bloque del PRO. Pero bueno, todo esto en el medio de iniciativas, de proyectos e iniciativas que van a tener su lugar en el recinto también. Bueno, hablando de iniciativas, hablando de proyectos, desde La Libertad Avanza se presentó un proyecto también, buscando que el dinero del Estado sea más eficiente, cortar donde haya que cortar, donde haya gasto superfluo, ¿no? Así señalan varios diputados nacionales. La diputada Martínez Llano, diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Mendoza, Mercedes Llano, de la provincia de Mendoza, nos habló sobre su iniciativa aquí en Diputados Televisión. Sí, hemos tomado datos históricos, analizamos la gravitación del poder legislativo, la evolución de la gravitación del gasto legislativo sobre el gasto total a lo largo de 30 años, que registró un piso del 0,4% y un pico del 0,92%, si no me equivoco, durante la década del 90. Sí, estamos planteando una disminución, la de establecer un tope de 5 empleados por legislador. Hoy el promedio es de 49 empleados por legislador y el número de empleados asciende a 16.000. Claro. Desde el 2000 hasta el 2023 aumentó un 60% aproximadamente la planta, y el principal aumento se produjo en el Senado. Nosotros establecemos un tope en un lapso de 5 años. Ese tope va a tener, por supuesto, un cálculo proporcional, va a tener un impacto en el presupuesto, esa baja de empleados. Entonces, en ese caso, el presupuesto se reduciría del 0,45 al 0,1 en relación al presupuesto total. Estamos hablando de gastos corrientes, pero no quiero caer tanto en detalle. Los cálculos han sido realizados sobre el gasto corriente. Estamos invitando a los poderes legislativos provinciales a adherirse a esta política. En promedio, la cantidad de empleados de los poderes legislativos provinciales, según datos extraídos de instituciones que se dedican a estudiar estos temas, asciende a 25. Bueno, ahí estaba el proyecto de la diputada Mercedes Llano, un tema también, reducción del gasto, en este caso principalmente en el poder legislativo, invitando igualmente también a los otros poderes. Interesante la propuesta, interesante los planteos que hay, ¿no? Respecto al tema de aquellos proyectos que presentan los diputados y ver si tienen una sustentabilidad económica, si se pueden llevar adelante. Y me parece que también sería interesante que aquellos proyectos que presentan los diputados para reducir los costos, reducir y bajar costos dentro de la política, del Congreso o de las legislaturas o de cualquier poder del Estado, también ver si es factible, porque a veces reducir la cantidad de personal para
la determinada comisión de este Congreso a lo mejor genera una falencia y un problema. Sí. Pero enseguida vamos a hablar porque nos vamos a ir ahora rápidamente a la provincia de Santa Cruz. Bueno, enseguida ya nos vamos a ir a la provincia de Santa Cruz. Sí. Sí, una especie de razonamiento mucho más fuerte es lo que tal vez se buscan con este tipo de iniciativas. Tanto, bueno, lo que mencionaba la diputada Mercedes Llano, también como esta iniciativa que planteaba recién, que es uno de los tantos proyectos que se fueron presentando en las últimas semanas, respecto a darle un cierto fundamento. Claro. Es decir, cuando hablamos de la universabilidad, es decir, ¿qué universo de personas va a tener justamente el requisito y el beneficio? ¿Para qué? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se va a financiar? Bueno, de esto se trata. Vamos a irnos ahora sí a la provincia de Santa Cruz. Diputado José Luis Garrido, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. ¿Me escuchan bien? Muy bien, diputado. Lo escuchamos, lo vemos bien. Bueno, diputado, hay varios temas para discutir en este Congreso. Después de lo que fue la ley base, la ley de medidas fiscales, se viene un segundo semestre también intenso en lo que tiene que ver con varios temas. Y el tema sobresaliente va a ser el presupuesto 2025. Bueno, uno va acumulando experiencia y el presupuesto vendría a ser como una ley madre de todo poder ejecutivo. En este contexto creo que esta versión anticipada todavía va a dar mucha tela que cortar, sobre todo el gobierno nacional, que ha comenzado con un proceso de reunión y de negociación con gobernadores que creo que por ahí va a pasar el acompañamiento tanto en diputados o en senadores, poder reactivar no tan solo la obra pública, sino poder rediscutir una ley de coparticipación que creo que es bastante necesaria, que es uno de los puntos también que plantea el gobierno nacional, ¿no? Que básicamente la distribución de los recursos del Estado Nacional a las provincias. Y no va a ser una discusión fácil, no va a ser una discusión sencilla, porque ahí hay muchos intereses de las provincias, ¿no? ¿Qué provincia cede algún punto de coparticipación? ¿Qué provincia puede llegar a tener algún punto más? A ver de qué manera se puede repartir la torta, digamos, esa torta en torno a los ingresos que tiene el Estado Nacional entre las diferentes provincias. Bueno, ya sabemos que, como lo anunció el gobierno, que el impuesto país es algo que se va a dejar de cobrar, entonces creo que va a ser un punto a favor que va a tener el gobierno nacional, porque era uno de los temas que había complicado en su momento cuando se presentó la ley ómnibus. Muchos de los diputados planteamos la distribución de este impuesto para el resto del país, que no se pudo acordar en su momento, y junto al listado de empresas a privatizar creo que fue el punto de inflexión donde no se pudo avanzar en su momento con la ley ómnibus para después reformarla en la ley bases. Creo que eso va a ser un punto a favor para el gobierno, porque era un tema que ya no nos habíamos puesto de acuerdo y que bueno, ahora va a estar en el gran gesto político que puedan tener los distintos actores de la política argentina para tener una mirada federal. Nosotros en la Patagonia Sur, por ejemplo, en estos momentos estamos pasando una emergencia climática muy complicada, con cortes de ruta, con falta de comunicación entre localidades, lo que no permite entrar medicamentos, alimentos, este tipo de cuestiones que vamos teniendo en el transcurso de todas las temporadas invernales. En este caso pegó obviamente mucho más duro que otros años, pero que en fin, si no tenemos el aporte y el acompañamiento, o si no lo tenemos incorporado en partidas presupuestarias, se hace muy difícil para cualquier gobierno provincial poder llevar adelante soluciones, en este caso, que son fundamentales para la vida normal de cualquier vecino que está atravesando por las inclemencias climáticas muchas dificultades. Y está interesante que usted lo cuente, José Luis, porque a veces desde la ciudad de Buenos Aires vemos otra realidad, no estamos viendo esa situación
que el sur padece cuando ocurren las inclemencias del tiempo, como está ocurriendo ahora con las fuertes nevadas que hay en el sur, en la zona de la Patagonia de la República Argentina. Si tienen que plantear obras para la necesidad que sean financiadas por el gobierno nacional, ¿cuáles serían las obras que no tienen que faltar en un presupuesto 2025 para la provincia de Santa Cruz? Y nosotros en este contexto, obviamente dentro del presupuesto de Vialidad Nacional, el mantenimiento de la ruta, como es la famosa Ruta 40 que atraviesa todo el centro de Santa Cruz, que es la única vía de comunicación que tienen localidades como Perito Moreno, como Los Antiguos, como Gobernador Gregores, como no tan solo corredor turístico, sino indispensable para la vida de todos los habitantes. Ustedes en Buenos Aires, imagínense que estas localidades para abastecerse con alimentos se hace a través del transporte, de camiones. Si no tenemos la ruta de mantenimiento, si viene una escarcha y no tenemos equipamientos viales para el mantenimiento de las rutas, hay pueblos que durante meses se quedan incomunicados y esto trae aparejado muchísimas dificultades. Entonces creo que va a ser un tema para nosotros sumamente importante la inversión de Vialidad Nacional hacia el resto del país, y en este caso, digamos, lo que compete también a Santa Cruz. Obras que han quedado paralizadas en el tema educativo, que también estamos negociando para tratar de destrabarlas, pero fundamentalmente hoy lo que nos urge es este tema. Más sumado al tema, obviamente, del tema de las tarifas, lo que es la zona fría, con las tarifas de gas que han sufrido un incremento muy importante que es muy difícil sostener para cualquier núcleo familiar. José Luis, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes. Buena jornada. Gracias. El diputado José Luis Garrido, diputado nacional por Santa Cruz de esa provincia, y la situación que está atravesando la Patagonia Argentina a partir de las fuertes nevadas, el invierno duro que está golpeando y fuerte esa región de la República Argentina. Nosotros señalamos que tenemos temperaturas que van entre los 2 grados y los 10. Sí. Pero el sur está viviendo una situación muy compleja. Sí. Y bueno, fue también noticia la situación en el sur a partir de lo que había sido el cierre de Radio Nacional, cuando las heladas no permitieron el paso por distintos caminos, y bueno, la necesidad de poner nuevamente en funcionamiento esta emisora que había quedado también perpleja después de los cambios que llevó adelante en el sistema de medios públicos el gobierno de la Libertad Avanza. Y ahí teníamos al diputado Garrido contándonos un poco el panorama de cómo impacta esta situación y también este frío, este invierno en la zona más austral del país. Me parece que esto explica también por qué los legisladores de la Patagonia insistieron tanto en no privatizar Aerolíneas Argentinas, no privatizar el Correo, no privatizar Radio Nacional, entes centrales para ellos. Sí, ¿no? Y que al faltarles algo, las distancias que nombraba el diputado respecto a la provincia de Santa Cruz entre la Río Gallegos y distintas ciudades internas de la provincia de Santa Cruz, hay distancias que son enormes. Bueno, ayer creo que fue que ya se publicó en el boletín este decreto respecto a la desregulación del Código Aerocomercial, que era un anticipo de lo que ya había mencionado Federico Sturzenegger una vez asumido ya como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, lo cual, bueno, dentro de algunos acuerdos internacionales que existen, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, bueno, le permite ciertas libertades, como por ejemplo la no limitación, por ejemplo, de vuelos por día, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el territorio nacional, y veremos esto en definitiva cómo va a afectar a la aerolínea de banderas o no en este aspecto, si se fortalecerá o no, pero bueno, ya es una medida dentro de los decretos que pueden venir de aquí en adelante por parte del gobierno de Javier Milei. Bueno, ahí está, la realidad que nos estaban contando desde el sur el diputado Garrido, las tormentas de nieve que generan inconvenientes. Los turistas
claro, bárbaro ir a pasar una temporada invernal en Bariloche, aunque también genera y tiene obviamente sus consecuencias a partir de las grandes nevadas. Estas son las discusiones que están atravesando este Congreso Nacional, las discusiones que los propios gobernadores le plantean a el gobierno de la Nación. Sí, las discusiones que llevan a través de esas reuniones con el ministro de Interior, Guillermo Francos. Jefe de gabinete. El jefe de gabinete, sí, claro. Sí. Uno lo recuerda atendiendo los 2 kioscos en la Casa Rosada. Aunque él mantiene la oficina dentro de lo que es... Sí, el Ministerio de Interior dentro de la Casa Rosada. Exacto. Todo su equipo sigue trabajando, sigue trabajando desde ahí. Y también sí, con una línea de atención muy cercana a los gobernadores, atendiendo, ¿no?, la particularidad de los problemas de las 24 provincias argentinas. No estamos hablando de fecha para que el jefe de gabinete venga al Congreso. No se está hablando. Ya pasó por el Senado de la Nación, Nicolás Pose, claro. Recordemos el pasado 1 de junio, debería venir en julio, no hay fecha, pero debería venir, sí, a la próxima vez a la Cámara de Diputados, a esta Cámara, el jefe de gabinete Guillermo Francos. Claro, a ver, uno podría pensar que en agosto vamos a tener informe del jefe de gabinete aquí en el Congreso. Seguramente. Vos sabés, y les pido disculpas, estaba mirando justamente la red social X, sí, porque me encontré con un tuit de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, hace casi 2 horas, 4 de la tarde. Epa, ojalá se concrete, cita un tuit de Human Airways, que es una empresa internacional, que dice: en base a las nuevas desregulaciones del Código Aeronáutico, que es lo que hablábamos justamente recién, anunciamos que Humins, @Humins _ar, estamos analizando la apertura de nuevas rutas aéreas. Abrís obviamente este tuit y debajo empieza un hilo en el cual dice, por ejemplo, las ciudades que incluirían nuestras nuevas rutas son Tandil, Olavarría, Venado Tuerto y Junín. Esto no solo fomentará los negocios, sino que también facilitará el turismo y el transporte en estas regiones. Es lo que dice Humans Airways. Con esta nueva alternativa buscamos integrar más localidades al sistema de vuelos nacionales, promoviendo una mayor movilidad, seguridad y eficiencia para todos los argentinos. Nuestra base de operaciones será en Aeroparque Jorge Newbery. Próximamente compartiremos más detalles sobre los horarios y la disponibilidad de estas rutas. Mantenete atento a nuestras redes sociales. Bueno, es lo que hace Human. Leí este hilo porque lo acaba de citar básicamente en la red social X Federico Sturzenegger, y puso EPA, puntos suspensivos, ojalá se concrete. Por eso pido disculpas, que estaba justo agachando la mirada, pero era interesante. Es en definitiva parte de lo que el objetivo que tiene Federico Sturzenegger al llegar al gobierno nacional, esta desregulación. Y empezó siendo por el sector aerocomercial. Sí, vamos a ver también a la expectativa, ¿no es cierto?, de que llegue la ley de hojarascas al Congreso, anunciada con la asunción del flamante ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. Bueno, despido al equipo, despido a Tony. Tony, gracias. Gracias a vos, Fer. Gonza, gracias. Gracias y un gran placer. Ahí estamos viendo lo que es la actividad en este Congreso Nacional, actividad que tuvo intensificación a lo largo de estos últimos días, principalmente lo que fue el día martes, lo que fue el día miércoles, amplias y variadas reuniones de comisión. Veíamos lo que pasaba en la Comisión de Vivienda, veíamos lo que pasaba en la Comisión de Discapacidad, distintas reuniones con la conformación de la agenda parlamentaria, lo que podríamos decir la diplomacia parlamentaria, muy importante también para la actividad de este Congreso Nacional y particularmente la actividad en esta Cámara de Diputados de la Nación, la relación internacional de Argentina con el mundo y el Parlamento argentino con los parlamentos del mundo, y por supuesto en miras está hacia futuro lo que es la sesión del próximo 7 de agosto, solicitada por La Libertad Avanza, acompañada en las firmas en esta solicitud ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de diferentes diputados también de otros bloques, principalmente del PRO, en torno a discutir proyectos que ya tienen dictamen de comisión, proyectos vinculados con la seguridad, proyectos vinculados también con los acuerdos internacionales de Argentina con diferentes países. Una agenda que uno podría decir
parecería más de consenso, aunque hay diferencias en torno a algunas iniciativas. Veremos de aquí al 7, más allá de un receso, cómo se van a ir construyendo esas mayorías para llegar al día 7 y tener los 129 diputados sentados en sus bancas para poder iniciar esa sesión, y también los diputados necesarios para poder aprobar los diferentes proyectos de ley. Ese será el objetivo de La Libertad Avanza. Veremos esa construcción de mayorías con el gran abanico de bloques de la oposición que hay en esta Cámara de Diputados de la Nación. Punto final para Pasos Perdidos de la jornada de hoy. Nos estamos reencontrando. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Gracias y nos vemos.